sí hubo Ujú. un pequeño, eh, como un pequeño espera, porque eran solamente 3 cursos, normalmente los ciclos son 5 o 6 cursos, entonces sí tuve que llevar como que un ciclo más, ¿no? Pero obviamente los beneficios de haber hecho el intercambio son invaluables. Claro, sí, me imagino. ¿Cuál fue las razones principales las que te animaron a haber elegido esta universidad cuando fuiste como estudiante internacional? Que me comentaste que estaba en Alberta, en la provincia de Alberta. ¿Te refieres a la primera parte, Sí, como a la estudiante primera. internacional? No, por ejemplo, ok. Era básicamente, hice bastante investigación sobre la universidad y sobre esa carrera en esa universidad. Lo principal fue para mí el saber que la Universidad de Alberta estaba entre el top 5 de universidades en Canadá y que era muy reconocida a nivel mundial también. Eh, entonces, eso era mi principal motivo y además que saber que había muchos estudiantes internacionales y mucha gente también de, bueno, de todos lugares del mundo y que eran bastante eh, welcoming a los inmigrantes y a los estudiantes de extranjero y había un plan como que dar la bienvenida a estudiantes del extranjero era algo tan normal que prácticamente me hacía sentir muy cómoda de poder ir a esa universidad. Estupendo. Y siempre la pregunta que nos hacen dentro de las asesorías que Vanessa me comenta es que Uh a -huh, veces las personas, obviamente latinoamericanos, no estamos acostumbrados a este tan frío como a tan calor como suele ser en Perú, en Chile, en sí. Colombia, ¿no? Estamos acostumbrados a un clima neutro durante casi todo un año. Uh -huh. Entonces, fue también fue un punto porque yo sé que en Alberta sí el frío es más fuerte a comparación de otras provincias. Sí, 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 tal cual. Alberta es frío en el invierno, sí, no hay forma de negar eso. Pero uno se acostumbra, pues, y la verdad es que el frío en Alberta, en Edmonton, en Calgary, es un frío seco. Entonces, si es que han ido a las montañas en Perú o en Chile o en cualquier otra parte de Sudamérica, el frío seco significa que prácticamente si te abrigas bien, con suficientes capas, la verdad es que no lo sientes mucho y eso es lo que permite sobrellevarlo fácilmente, ¿no? El cambio de temperatura sí es dramático, o sea, eso no se puede negar, pero ayuda bastante a practicar deportes de invierno, realizar actividades con amigos, encontrar grupos de otros estudiantes internacionales, es lo que hace la experiencia, la verdad es que mucho más rica, y practicar otros deportes, ¿no? Como el esquí o el snowboard o patinaje, hay tantas opciones que la verdad es que te permiten disfrutar del invierno aquí y mantenerse activo siempre, salir, estar en contacto con la naturaleza. Canadá tiene tantos lugares hermosos que la verdad hay un montón de cosas por hacer y uno no se queda aburrido durante esa temporada. Y aparte es un país nuevo para uno que llega por primera vez y la intención de conocer todo, ¿no? Y Canadá que es tan multiculturalidad, o sea, conoces de diferentes culturas, diferentes países, la gastronomía, actividades, así que definitivamente es un proceso de adaptación, como tú comentas. Sí, y es súper chévere, ¿no? Es súper entretenido. Hay tantas cosas por probar, cosas nuevas, que la verdad es que te falta tiempo. Sobre todo cuando son tus primeros años, todo es nuevo, todo es algo para recordar y que hacen parte de tu experiencia. Sí, me imagino que tienes grandes recuerdos de tus primeros años por allá en Canadá. Sí, tantas experiencias, tantas cosas graciosas, diferencias culturales, cosas que ya quedan en la memoria y uno las va aprendiendo y con el tiempo ya es totalmente distinto, ¿no? Pero los primeros años es muy chistoso, sobre todo los temas culturales y adaptarse al nuevo idioma, adaptarse a la gente, entender cómo funciona Canadá como país o como ciudad también, es todo un proceso. Ujú. Y justo que mencionabas ahorita el idioma, para ti ¿cómo fue este proceso? ¿Ya dominabas el inglés antes de hacer esta aplicación de intercambio? ¿Te Ujú. preparaste? Cómo fue ese proceso? Sí, o sea, la mayoría de universidades aquí obviamente te van a pedir un nivel de inglés que sea lo suficientemente alto para que te permita tener éxito en tus estudios aquí.
Esa es la principal razón. Tienen que garantizar de alguna forma que los estudiantes internacionales que están viniendo puedan rendir las clases, ¿no? Y para eso hay que tener cierto nivel de inglés. Entonces, yo he tomado, creo que todos los exámenes que existen, porque he pasado por diferentes procesos durante mi estadía acá en Canadá. Entonces, sí, tomé cursos adicionales para prepararme para el IELTS, para el TOEFL, hay otro que es de acá de Canadá, y cada uno ha sido, sobre todo creo que al inicio, porque de todas maneras sí, yo estudié inglés en Perú, adicional al colegio en esas épocas o a la universidad, pero realmente es que nunca se sintió suficiente, hay mucho aún por aprender, por practicar, sobre todo para escribir y para conversar, que son puntos súper importantes en los exámenes de certificación del inglés. Entonces, tomar cursos adicionales sí fue realmente de bastante apoyo, y porque realmente te preparan para la estrategia que es, pues, rendir ese tipo de exámenes, ¿no? Cómo elaborar una estrategia que te permita responder la mayor cantidad de respuestas posibles de manera correcta. Y es toda Menor una tiempo estrategia detrás de también, ¿no? eso. Porque es con tiempo. Eso también. Y practicar suficientemente o sea, practicar tantos writings que ya tienes como un template, tienes una idea de cómo hacer las cosas para que se te facilite mucho más en el momento del examen. Es bastante práctica, ¿no? Y eso es lo que ese tipo de cursos de preparación te permiten. Mm. Y tú me comentabas que has dado varios exámenes internacionales. Me sale Yeah. la duda que muchos preguntan incluso en la asesoría que qué examen tomar. O sea, de repente alguno prefiere tomar el más sencillo, el que de repente haya mayor exceso. ¿Cuál recomiendas, justo de tu experiencia que has tomado varios? ¿Cuál dirías como para un estudiante internacional que recién va a comenzar y que el idioma de repente no lo tiene al nivel avanzado? ¿Cuál dirías Ujú. que sería la mejor opción para iniciar? Uf, esa es una pregunta difícil, la verdad. Si hablamos de nivel de inglés, yo personalmente creería que el IELTS sería el más, entre comillas, fácil, porque tampoco es fácil, ah, porque es un inglés un poco más del día a día, más coloquial, te ayuda a expresarse en situaciones más normales, ¿no? Eh, entonces, digamos que por ahí puede ser un poco más sencillo, pero el TOEFL es un poco más complejo porque son temas académicos. Entonces, los listenings que vas a escuchar, los readings y los writings que te van a pedir son relacionados a temas académicos. Pero, si bien es un examen un poco más complejo porque tienes que tener cierto vocabulario y cierto grammar, um, la preparación para ese examen es súper valiosa, porque al tener esa preparación que está enfocado en temas académicos, sobre todo si es que vas a venir a estudiar a Canadá, te prepara lo suficiente como para que puedas rendir en una real clase, ¿no? Entonces, ese es el beneficio de tomar ese examen, que aprendes un montón de vocabulario que te va a servir para cuando llegues a clase. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando vine por primera vez para el intercambio, porque yo me había preparado mucho para el TOEFL y mi inglés era a nivel muy académico, muy pro, muy gramáticamente correcto. Y cuando llegué a tener, sabes, como que a interactuar con personas en situaciones más coloquiales, como que me faltaba como que algunas cositas porque mi inglés era eh, más académico, entonces habían cosas que me había perdido por estar tan enfocada en eso. Pero de todas maneras, se aprende un montón en esa preparación, ¿no? Y te sirve bastante para lo que realmente sería el objetivo, que es estudiar acá. Ujú. ¿Y cuánto tiempo recomendarías aproximadamente de preparación antes de ir a rendir el examen? Sea de las dos opciones, IELTS o TOEFL. La verdad es que yo no diría menos de 3 meses, Ujú. y 3 meses es de repente un poco ajustado dependiendo del nivel de inglés. Creería que 6 meses de repente podría ser un poco más llevadero, pero a más tiempo mejor. Pero yo diría que en menos de 3 meses eh, sí sería un poco más difícil, a menos que tu inglés ya esté súper alto y ya tengas experiencias con otros exámenes de inglés, ya hayas dado otros exámenes y ya hayas preparado para eso. Si es que ya tienes más experiencia con eso, de repente un mes es suficiente, ¿no? Pero si es que es tu primera vez, si es que no sabes cómo funcionan muy bien estos exámenes, yo creería que por lo menos 3 meses. Mm, estupendo.
Mira, te comento, Diana, que justo ya se está uniendo, ya se unió Vanessa. Vanessa Ujú. es la Hola. encargada Hola. de este servicio aquí en Cano y te la presento. Ella, le voy a dar la batuta a Vanessa para que siga con las preguntas. Y como les Dale. comenté a todos, chicos, pueden dejar todas sus dudas que tengan dentro del chat de Zoom. Hola, buenas Sí. noches a todos. Pues disculpen la tardanza, tuve un pequeño inconveniente. Mi nombre es Vanessa Yoshinari, pues algunos ya me conocen, tal vez se nos han unido a personas que ya han pasado una asesoría conmigo. Y Diana, mucho gusto de conocerte. Ya Vale me había hablado de ti, así que estaba a la expectativa de poder conocerte y de saber mucho más sobre tu historia, que creo que nos motivan a muchas personas que quieren iniciar este proceso. Me motiva incluso a mí. Yo te cuento, estoy estudiando un posgrado aquí en Toronto, entonces Ay, eres parte chévere. de mi inspiración también. Ah, Así no, que muchas gracias. Es un gusto, es un gusto. tomo, Gracias por invitarme tomo este y estar aquí. webinar como eso, como algo incluso personal, diría yo. Así que muchas gracias por tu tiempo, más bien. No, un placer poder compartir un poco de mi historia también, porque la verdad es que uno aprende tanto durante estos procesos de venir acá, Sí. y son tantos años y son tantas aplicaciones que la verdad es que poder compartir un poquito de lo que sé con gente que recién está empezando, está intentando querer venir, me encanta, la verdad. Yo muy agradecida también de poder estar aquí. Genial, genial, Diana. Entonces te voy a ir haciendo algunas preguntas que yo Ujú, también estuve pensando en cuáles son los puntos claves, digamos, o las dudas que yo he tenido durante este proceso. Lo que tú ujú. dices realmente es eso, es que creo que nunca se termina de aprender de esto de cómo aplicar, de cuál es el siguiente paso, porque siempre hay siguientes pasos, pero es un camino que yo considero que vale la pena. Entonces, mi primera pregunta es un poco, ¿cuáles fueron los puntos claves para elegir tu programa de estudios de posgrado? Ok, so posgrado para mí fue básicamente la currícula de la universidad. Yo estuve Ujú. averiguando diferentes universidades. Mi primer factor era saber que los cursos y el programa en sí era lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, en mi caso, yo había llevado a nivel general lo que era negocios, pero quería especializarme más en marketing. Y el programa que encontré hacía eso, ¿no? Se especializaba en marketing, y había muchos temas de marketing digital que en el 2017 no es que estaba iniciando, pero ya estaba despegando, ¿no? Y lo otro importante para decidir el programa era que tuviese programa de internship. Entonces, poder Mm, hacer un adicional de 3 meses para hacer prácticas, ¿no? Eso básicamente. Y que justamente la universidad te apoyaba para encontrar esas prácticas. Y cuando me refiero a apoyar, habían cursos específicos, los cursos en el que hablaban de cómo hacer tu resumen, o sea, el currículum vitae para aplicar a empresas canadienses, cómo escribir un cover letter para lo mismo, porque acá te piden ambos una carta expresando tu interés por aplicar a cierta empresa y tu currículum. Entonces te ayudaban a armar todo eso, ¿no? Sobre todo cuando es tu primera vez armando un currículum en inglés, es súper, claro. súper valioso. Eso, y además te preparaban para entrevistas, ¿no? Había muchos preparación para eso, o sea, había one-on-one, como que entrevistas directas para practicar eso. Y después de eso te ofrecían tipo los contactos que ellos tenían para darte, ok, hay estos puestos abiertos en estos lugares, pueden postular, pero si encuentras algún otro por tu parte, también como que te vamos a ayudar en ese proceso. Y lo chévere es que te ayudaban te ayudaban a escribir cada uno de los cover letters que querías, y le Ay, hacían qué como chévere. que revisaban el grama, revisaban cosas, detalles, ¿no? Que gente que es native speaker es como que obviamente tiene más conocimiento y más experiencia. Eso, y después de eso, eso era parte del programa. Entonces el programa era un año, los cursos eran como 8 meses, y los adicional era el internship. Entonces era un programa bastante completo, y era esa la razón por la que tomé esa opción y no otra. Y la universidad además, ¿no? Buscar una universidad con prestigio para mí era importante.
Súper, súper. Sí, de hecho es súper importante lo que mencionas del internship, porque a veces llegan a mi asesoría y me dicen, bueno, Vanessa, pero entonces el college me va a conseguir trabajo y yo siempre respondo lo mismo. El college te va a dar las herramientas para que Ujú, tú puedas conseguir el que te apoyan, pero también está la parte en la que tú tienes que poner de tu parte, tienes que sí, desarrollar, tienes que seguir desarrollando tus habilidades finalmente. sí, sí. Em, y en cuanto a los estudios, ¿sí sientes que fueron realmente útiles para poder desarrollarte posteriormente, digamos, tu carrera profesional, una línea de carrera, digamos? ¿Sí crees que fue valioso? Sí, totalmente. Haber estudiado en Canadá es una gran ventaja, no solamente a nivel profesional, porque de por sí cualquier empresa que te contrata ya tiene el respaldo de que estudiaste en una universidad canadiense. Eh, Además del conocimiento que adquirí haciendo ese programa, sobre todo en temas digitales, fue bastante beneficioso para después llegar a donde estoy hoy, que es justamente en lo que me enfoco en temas digitales. Y además que también agrega puntos si es que en algún momento quieres postular para la residencia permanente o para la ciudadanía. Entonces sí es un check por todos lados. Súper, súper, qué chévere. Y pues ya aquí voy a pasar un poco a unas preguntas que están más relacionadas al trabajo, Ujú. porque creo que muchos de nosotros tenemos muchas dudas en términos de trabajo y cómo eso te lleva a la residencia permanente. Entonces, en resumen, porque yo sé que debes de tener muchas experiencias en la búsqueda de trabajo, pero ¿cómo fue el proceso de búsqueda de trabajo después de culminar ya tus estudios? ¿Fue más complicado? ¿Cómo sientes que ha sido ese proceso? La verdad es que fluyó bastante, entre comillas, fácil para mí. La verdad es que fue bastante suerte también. Después de haber hecho o sea, después de haber hecho el programa, estuve yo en London, Ontario, que es una ciudad en Ontario. Mm, sí. Y después de ahí, una de las empresas que la universidad tenía como parte de las empresas que buscaban interns para que vayan a sus compañías porque habían ciertos convenios con algunas empresas. Una de esas empresas tenía también una oficina en Calgary, que era donde yo quería moverme. Ujú. Porque Calgary es una ciudad más grande, hay más oportunidades, está en Alberta y además tenía por acá en esta área también conocidos y amigos. Entonces, Calgary era el lugar donde yo quería estar. Entonces, justo coincidió que la empresa con la que ellos tenían convenio también tenía una oficina en Calgary. Entonces, pedí que me dieran un internship, pero en Calgary. Y funcionó. Ujú. Entonces vine a Calgary y acá una vez que hice mi programa de 3 meses y se acabó, desafortunadamente la empresa no tenía presupuesto para contratar a alguien más. Mm, Entonces, por ahí fue algo negativo, pero lo bueno fue que esta empresa era una agencia de marketing acá en Calgary y tenía varios clientes, claramente. Entonces, en uno de esos eventos que ellos organizaban o los que atendíamos, ellos me conectaban con sus clientes, como que me presentaban a ellos y les qué expresaba mi interés chévere. por querer encontrar un trabajo, porque ya mi programa se acababa y ellos pues no tenían espacio para contratar a alguien más. Entonces fue bastante networking y contactos y eso. Y de alguna forma u otra ya conocía a varias personas, tenía como un poco más de contactos. Entonces también poner de su parte, ¿no? Es como que por mi parte tenía que mandarle emails Ujú. a la gente que conocía, como que decirles, oye, si estoy interesada, esto es lo que sé hacer, esto es lo que quiero hacer, como que si es que de repente hay algún fit entre la empresa y entre mi experiencia, ¿no? Y tuve algunos interviews después de eso, entonces sí hubo algunas opciones y entre una de las empresas que conocí, eh, conocí a una chica que trabajaba en un ski resort que está acá en Calgary, que se llama Sunshine Village. Y de ahí ella me jaló, entonces me fui a trabajar como marketing coordinator a su departamento de Chévere. marketing y de ahí ya todo siguió fluyendo. Entonces una cosa jalaba a la otra, pero creo que el principal punto es poner bastante empeño, la verdad, también en ponerle el tiempo de escribir esas cartas a la gente que conoces, crear esos contactos y estar siempre como que buscando el networking, porque al final de cuentas, queramos o no, funciona.
Sí, el networking aquí es súper importante. Y después, ¿cuánto tiempo tuviste que acumular experiencia laboral para poder aplicar a la residencia permanente? Un año. Lo que te piden es mínimo un año, sí o sí, y ese es un factor bastante importante, sobre todo cuando tienes que aplicar en diferentes visas, hay diferentes procesos, entonces hay que asegurar que por lo menos tengas ese año de experiencia para poder aplicar a la nueva, a lo que toca, ¿no? Que es la residencia permanente. Ok. ¿Y tú aplicaste como por nominación provincial? No, yo apliqué por Express Entry, que Ok. es el programa para skilled workers, skilled Ujú. immigrants, que tienes que probar que tienes ciertas habilidades, cierta experiencia, cierta educación que cae dentro de los rubros que Canadá desea para los inmigrantes, ¿no? Ellos tienen una cierta cantidad de profesiones que buscan en inmigrantes y si haces match con esos y tienes la experiencia y los skills que ellos están buscando, entonces ganas más puntos. Y aprovechando esa respuesta, ¿cuáles fueron los puntos que te ayudaron o que sumaron para poder obtener esta residencia permanente? Ah, mucho de eso fue tener un año de experiencia trabajando, y también haber tenido experiencia en Perú, porque mi experiencia en Perú también era relevante a mi experiencia Mm. que tenía acá hasta ese momento, y también mis estudios, tanto en Perú como los estudios que había hecho acá en Canadá. Y además tenía pues un trabajo fijo y una oferta de trabajo permanente que aseguraba que si me quedaba acá, o sea, no iba a haber ningún problema porque ya tenía un full time. Vale, Y el inglés, vale. claro. Y el Sí. inglés, claro, que esos son unos exámenes que te piden para cada uno de los procesos de, de aplicación. Sí, a mayor puntaje te dan también mayor puntaje dentro de la residencia permanente, pues, ¿no? Sí, tal cual. A mayor puntaje en los exámenes, más puntos te van a tocar. Vale. ¿Y cuánto tiempo tardó este proceso de solicitud de la residencia permanente? Es decir, una vez que ya aplicaste, ¿cuánto tiempo tardó en que lo obtengas? A mí me tomó más o menos 8 a 9 meses. Creería que es un poco menos porque yo apliqué a finales del 2019. Entonces para el 2020 todo estaba pues retrasado y Ah, recibí mi cierto. residencia como que en julio del 2020, pero todo un drama. Pero creo que normalmente dura un poquito menos, no lo sé, pero a mí más o menos me tomó 8 o 9 meses. Sí, O sea, sí, te todo, entiendo. ¿no? Lo que pasa es que con la pandemia, en realidad, todos los procesos migratorios Se fueron una retrasaron, locura. Yo sí. recuerdo que cuando averiguaba, yo migré para aquí en el 2023, no, 22, 23, el año pasado. Y me comentaban que antes tardaba un mes, a lo mucho, en que te den Sí, la visa de estudiante. ok. Ahora está tardando 3 meses. Entonces, así como está tardando en dar la visa de estudiante, la visa de turista está tardando 5 meses hoy en día. Me Sí. imagino que eso también trae consecuencias en la aplicación de permiso de trabajo, en la aplicación de residencia permanente. Sí, Es todo una cadena. sí, todo se retrasó bastante y creo que recién, como dices, todavía algunas cosas están retrasadas y están tomando recién su tiempo regular, ¿no? Pero sí, a mí me tocó hacer mi permanent residency en el medio de la pandemia, entonces sí demoró un poco más de lo normal. Vale. Y, y ya que pues obtuviste la residencia permanente, tú sí ya has decidido aplicar a la ciudadanía canadiense, ¿verdad? Sí, ya cumple con todos los requisitos y ya mi proceso está empezado, entonces eh, ya pronto me convertiré en ciudadana canadiense. Ojalá pronto. Ah, qué nervios. ¿Cuáles fueron los requisitos para obtener esta o para aplicar esta ciudadanía canadiense? Primero ser permanent residence, o sea, tener Ujú. ya residencia permanente, también nuevamente el inglés, que a este punto es como que, como que ya vivía acá 6 años, deme un break, pero sí, el inglés y después tener la cantidad de días necesarios, te piden que hayas vivido 3 años en los últimos 5 años, que hacen más o menos un total de Mm. 1000 y un poquito más días, entonces tienes que haber vivido en Canadá durante ese tiempo
Y además, bueno, tienes que haber hecho tus impuestos cada año, que se hace acá obligatorio. Y me parece que solamente son esos, pero... no, y tomar el examen, claro. Hay un examen de ciudadanía Ah, que es ok. como un examen de historia de Canadá y de política y cosas que todo canadiense en teoría debería saber. ¿Y esta ciudadanía canadiense la has aplicado después de cuánto tiempo que obtuviste la residencia permanente? ¿Después de 2 años? ¿Un año? 2 años, creo. No, 20, 21, 22, casi 2 años, pues, ¿no? 2020, 21, 22, 2 años y medio, más o menos. Pero Súper rápido. la cosa es que los días que te piden no es necesariamente empiezan desde que obtienes la residencia permanente, sino que los días que viviste como international student o como... Eso, pensé que tenía, pues para el permiso de trabajo o digamos la experiencia laboral sí que se tiene que acumular durante el periodo de permiso de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque no podrías, o sea, la cosa es que el año que hayas trabajado tiene que ser un año de experiencia relevante a la razón por la que estás aplicando, si es que es Express Entry, ¿no? Porque supuestamente tu experiencia tiene que ser relevante a, por ejemplo, yo soy Business Management, entonces mi experiencia y marketing, y mi experiencia tiene que ser relacionada a eso específicamente. O sea, si es que estoy haciendo un trabajo X o un part-time, realmente no cuenta, porque no es relevante a mi aplicación. Pero antes, o sea, claramente antes sí había estado trabajando, ¿no? Que son los Ujú. trabajos que haces como part-time cuando eres estudiante, que te permiten ahorrar y demás y pagar los estudios también. Entonces, pero eso, toda esa experiencia que he tenido no cuenta para nada, pues, ¿no? Porque no tiene nada que ver con mi carrera. Claro, claro. ¿Y hay diferencias en cuanto a los beneficios? Es decir, ¿hay beneficios adicionales con una ciudadanía versus una residencia permanente? Sí, el principal realmente es el pasaporte que tienes justo ahí. Te Ah, permite claro. entrar, salir del país cuantas veces quieras. Además, tener el pasaporte canadiense tiene bastante peso. Eh, por ejemplo, como peruana, ir a otros países o te detienen, puedes hacer preguntas, o te piden visas, o hay cierto roce, ¿no? No funciona tan... Y a mí me da risa cuando iba con mi novio y él con su pasaporte canadiense claramente se pasaba por todos lados y nadie le decía nada. Y entonces era como el poder del pasaporte canadiense. Entonces, el pasaporte, claramente, que te da mucha libertad y ya el mundo también como ciudadano o sea, seguro y nadie te va a decir nada, ¿no? Que es muy gracioso, pero es la realidad. Eso, y además, bueno, tienes derecho a votar o también a participar en políticas, si que deseas, y también te permite acceder a educación más barata si es que quieres hacer más, si quieres estudiar más, ya pasas a ser un ciudadano canadiense, ¿no? Ya pasas a tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano canadiense. Y ya, creería que esos son todos los principales, o al menos los que sé que son fijos de todas maneras. Sí, que no son pocos beneficios en realidad. Ujú. Uno ve mucha diferencia cuando viene, yo también soy de Perú, entonces cuando vienes de Perú, al menos tu primer año, es como de, "Ah, aquí no funciona así". Y y vas descubriendo como un mundo diferente, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso de no tener que pedir visas para ningún lado, ya de Sí. por sí ya eso ya es un check. Eso sí, es un beneficio importante. O sea, el tiempo yo creo que hoy en día Ujú. ya tiene un valor, entonces sí, súper importante. Y yo siempre en mis asesorías igual pues vienen personas que, no sé, quieren venir por trabajo o me hacen preguntas de Express Entry. Entonces yo siempre menciono que yo siento de experiencia propia y en base a lo que he podido averiguar un poco, sí siento que el camino para obtener una ciudadanía canadiense en un futuro por medio del estudio, me parece que es el más seguro. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Sí consideras que ese es el camino que es más seguro o más rápido, no sé, para poder obtener la ciudadanía canadiense o residencia permanente? Sí, yo creería que es la más fácil, totalmente de acuerdo contigo. A mí me funcionó, a mucha gente le funciona y es que ya hay un proceso ya establecido para la gente que decide empezar así. Entonces,
incluso sin haber empezado nada, ya sabes qué camino recorrer desde el inicio y más o menos puedes ir planeando cómo quieres hacer para que cuando te llegue el momento de saltar de un tipo de visa o de permiso a otro, ya tengas una idea general de cómo va a ser tu proceso. Entonces creo que al menos el gobierno de Canadá lo ha como que puesto muy claramente y está toda la información disponible y todos los procesos o sea, accesibles para que se pueda hacer así, ¿no? Entonces sí, totalmente. Esto hubiera sido la forma más fácil. Express Entry, sé que algunas personas también entran, o sea, entran de esa forma, solamente así, pero, o sea, hay que cumplir con todos los requisitos y todos los puntos, ¿no? Y la verdad es que no sabría decirte cómo es, si es más fácil o más difícil porque no tengo experiencia desde ese lado, pero mi recorrido sí ha sido, ha funcionado, ya ha funcionado bien. Sí, yo siempre digo que yo siento que es el camino más seguro simplemente porque tú tienes el control, en el sentido de que es lo que dices, sabes cuál es el paso A, B, C, sí que no es que ya vienes, estudias y ya lo vas a obtener, sino que llegas aquí y tienes que seguir perfeccionando el inglés, que si es que puedes llevar francés, entonces llévalo porque te va a sumar más puntos, etcétera. Pero ya sabes cuál es el checklist, por decirlo así, Sí, entonces ya dices, check, 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 para que de aquí a un par de años tenga mayor éxito al momento de aplicar a mi residencia permanente y posteriormente una ciudadanía canadiense. sí, Sí que es una totalmente. inversión más alta, creo, pero sí, yo creo que es una inversión que vale la pena. Sí, es una inversión alta en tiempo y dinero también, mental también, Uf, porque hay sí. que estar detrás y súper pendiente de que esté todo en orden y que tengas todo en las fechas correctas, ¿no? Eh, pero vale la pena, sí. A final de cuentas, si es que tu objetivo final es vivir en Canadá y tener la residencia permanente o convertirse en ciudadano, a final de cuentas, sí vale totalmente la pena. Y como dices, te permite tener un checklist y ese checklist eh, es para documentos, es para nivel de inglés, es para los requisitos que ellos te piden, pero también es para dinero y para tiempo, porque las páginas del gobierno te dan información sobre cuánto tiempo dura cada uno de los procesos y también cuánto cuesta cada uno de los procesos. Entonces puedes saber desde el inicio cuánto te va a costar todo el proceso y cuánto tiempo te va a tomar, entonces para que puedas tomar las precauciones debidas. Sí, es cierto. Muchas gracias, Diana. Pues esas eran mis principales dudas, mis principales preguntas. Aquí ya voy a abrir un poco el pase a las personas que estén participando de este webinar. Déjenos Ujú. saber sus preguntas en el chat o si quieren pueden activar su micrófono si lo desean y compártanos cualquier pregunta que puedan tener. Mientras que van escribiendo, tal vez, o si quieren activan su micrófono, nos avisan. Em, no quiero dejar de invitarlos a que puedan reservar una asesoría con nosotros, una asesoría conmigo. En esta asesoría es totalmente gratuita y de esta asesoría un poco lo que hacemos es entender mucho más el perfil de cada persona y en base a eso darles opciones, las mejores opciones para cada uno de ustedes y en conjunto poder llegar a la opción óptima y que tomen una decisión en la cual se sientan mucho más seguros, porque no hay que olvidar que es una decisión muy importante. Entonces, no buscamos que escojan lo que nosotros queremos, sino que queremos que sea una opción, una decisión común. Así que de esa manera los ayudamos, así que no dejen de reservar una asesoría conmigo, que con gusto los estoy ayudando. Tenemos una pregunta de una persona. Buenas noches. ¿Cómo es el procedimiento en caso de estudios de undergraduate? ¿Cómo es Mm, el procedimiento? ¿Será que te refieres a cómo aplicar? Creería que ok, sí. piden. Pues el proceso de aplicación a un undergraduate y un postgraduate en realidad son muy similares. En ambos casos lo que te suelen pedir es un certificado de estudios, si es un posgrado obviamente uno de nivel superior y un certificado de notas, ambos traducidos por un traductor oficial y obviamente te van a solicitar un nivel mínimo de inglés.
Dependiendo de la institución a la que apliques, puede ser un IELTS, puede ser un TOEFL. Hoy en día muchos ya utilizan el examen de Duolingo, es decir, aceptan exámenes de Duolingo. Algunas personas que no tienen el inglés incluso me preguntan por Pathway, que también es una opción válida. Y principalmente eso, los tiempos, igual siempre lo recalco porque a veces llegan asesorías y me dicen, ya quiero aplicar para de aquí a 2 meses. Y no funciona tanto así porque para nosotros que somos internacionales sí que los cupos se cierran con mucha anticipación. Estamos hablando de que algunos colleges cierran los cupos con 1 año de anticipación, hay otros que mínimo he encontrado 6 meses de anticipación, pero no son muchos. Entonces siempre mi sugerencia es que al menos con 10 meses de anticipación ya podamos iniciar el proceso. Esa es mi recomendación. Luego tenemos otra pregunta, un aproximado de cuánto dinero cotizado se debería de tener. Carmen, ¿a qué dinero te refieres? Porque hay diferentes etapas. Primero, para aplicar a una institución, a un college, digamos, tienes que considerar el costo del college, el anual, que vamos a hablar un promedio, depende mucho de a cuál college apliques, pero promedio está entre 15 y 18 mil dólares canadienses el año. Dependiendo del college, nuevamente te van a solicitar un adelanto del primer año o del primer semestre. Usualmente piden el primer semestre, pero igual siempre lo menciono. Por otra parte, hay una inversión por parte del gobierno canadiense que te va a solicitar al momento de que apliques. Digamos que no es que lo vayan a utilizar, pero te van a pedir que sustentes que tienes cierta solvencia económica. Si es una persona, te van a pedir que tengas una solvencia económica de 10 mil dólares canadienses, que lo demuestres, que lo tengas en alguna cuenta, digamos. Con eso, pues, obviamente ya tienes que considerar después los tickets aéreos, tu estadía aquí, que como puedes trabajar podrías cubrir eso. Y posteriormente están los procesos ya de residencia, digamos, aplicación de residencia permanente y de ciudadanía, que ya son otros procesos. Espero haberte respondido con eso. La verdad es que son varios procesos y por eso es un poco difícil resumir todo el dinero en general, ¿no? Jesús nos dice, ok, listo, sí, ¿cómo me puedo contactar contigo? Puedes, si quieres reservar una asesoría conmigo, el link está en el chat, o te puedes dirigir a la página de Canaway /University, o dentro de Canaway vas a servicios, asesoría educativa, y puedes llenar tus datos y con eso puedes reservar un espacio directamente conmigo. Etapas posteriores a la aplicación de universidad para la residencia permanente. Mi hija está haciendo el grado 12 de High School canadiense online. Ok, entonces, etapas posteriores a la aplicación para... Creo que tiene que esperar los 4, o sea, las universidades de pregrado son más o menos 4 años acá, la gran mayoría. Y lo que yo sé es que mucha gente hace el pregrado, los 4 años, y de ahí automáticamente hay un tipo de visa que es después de graduarte, y esa visa te permite trabajar en cualquier otro lugar sin que esté condicionado a un solo lugar de trabajo. Entonces, una vez que haces los 4 años y luego sacas tu permiso para trabajar después de haberte graduado, de ahí ya tienes 8 años prácticamente, y claramente no necesitas esperar hasta los 8 años para postular para residencia permanente, sino que lo puedes hacer en el año, no sé, después de haber acabado la universidad, probablemente un par de años más, y de ahí ya puedes aplicar a la permanencia, ¿cómo? La residencia permanente. Sí, nos pregunta si es que puede ser antes de los 4 años. Ahí sí no sabría decirte, porque eso es un caso específico y no tengo experiencia al respecto. Yo tengo entendido que tiene que culminar los estudios para posterior a eso continuar con el proceso. ¿Qué pasa? Y eso es para pregrado. Puede haber una confusión, no sé si confusión, pero algunas personas dicen, ok, voy a una universidad y ya obtengo la residencia permanente. Hay casos en los que puedes hacer una maestría y dependiendo de la universidad y dependiendo de la provincia a la que llegues, sí puedes tener
el beneficio de poder aplicar directamente a la residencia permanente, pero para pregrado me parece que sí tiene que cubrir los primeros 4 años, después obtener la experiencia laboral para poder aplicar a la Ujú. residencia permanente. Ok, no, gracias a ti. ¿Cuánto tiempo tuviste que quedarte en tu país ahorrando para hacer tus estudios en Canadá? Yo creo que esto es muy pues no subjetivo, pero depende mucho de cada uno, ¿no, Diana? Sí, yo creería, o sea, de por sí aplicar para estudiante internacional te piden un mínimo, como dice Vanessa, de ahorros que puedas demostrar que tienes en tu cuenta. Eh, y de ahí tienes que considerar también los costos de la educación, ¿no? Entonces, tendrías que por lo menos, creería yo, tener suficientes ahorros para vivir acá 6 meses, asumiendo de que um, vas a encontrar trabajo durante esos 2 meses que te permitan continuar viviendo aquí sin tener ningún problema, y también asumiendo que tienes cierta cantidad de ahorros que te permitan tener ese respaldo en caso no encontrases, ¿no? La cantidad es relativa porque todo depende mucho Exacto. de cuánto te va a costar la renta, cuánto vas a gastar en comer, que sí hay unos estimados, ¿no? O sea, la renta, no sé, Vanessa, en Toronto es más complicado, pero, pero Sí, más o menos está entre 1000, bueno, aquí en Calgary son como que entre 1500, creería, aproximadamente por mes, un departamento de un cuarto, probablemente. Por eso la gente recurre a tener roommates. Y después en comida, la verdad es que entre 200 y 300 mensuales, transporte serán más o menos, bueno, transporte no contaría porque si estás estudiando tienes acceso gratis a transporte, y después X gastos, ¿no? Pero lo que más pesa son los estudios, sobre todo si es que es para undergraduate, esos son súper, súper caros, ¿no? Porque no somos ciudadanos canadienses, para los ciudadanos canadienses es mucho más barato. Eh, Eso, creo que por lo menos tener cubierto tu primer semestre, tus primeros 6 meses de vida aquí, 3 o 6 meses de vida aquí, más o menos estás un poco seguro, pero o sea, nuevamente, asumiendo que vas a encontrar un trabajo en los 6 primeros meses, ¿no? Que te va a permitir mantenerte estable. sí, y lo otro es que cada situación puede ser diferente. Por ejemplo, cuando vienes solo, sí que lo tienes, no sé si más complicado, pero pues tienes que Mm. saber que vas a encontrar trabajo y vas a poder cubrirte posteriormente, diferente a cuando vienes en pareja. Por ejemplo, yo vine con mi esposo, entonces sí que me sentí un poco más aliviada porque él trabaja full time, porque pues el gobierno se lo permite. Entonces tengo Ujú. esa liviandad de decir, bueno, ok, si yo no trabajo, pues él podría cubrir. Entonces, sí que son situaciones diferentes. La provincia sí marca una diferencia en términos de renta, como mencionaba Diana. En un webinar pasado creo que hicimos un ejercicio y vimos el costo de renta en cada provincia. En Alberta veíamos que iba entre 1,200 a 1,500 un apartamento Ujú. de dos cuartos, que en Toronto nos cuesta entre 2,200 y 2,900. Entonces hay una gran diferencia y un poco durante la asesoría también es darles toda esta información. Hay ciudades que están dentro de Ontario, por ejemplo, pero están a, no sé, 4 o 5 horas de Toronto, donde sí puedes encontrar un costo de renta menor. Entonces toda esta información es bueno que ustedes lo tengan y que también ustedes por su parte puedan averiguar no solo para que tengan pues todo este input, sino también para que corroboren toda la información que les comparten, no solo por nosotros, sino toda la información que encuentran en Internet, ¿no? Gustavo nos dice, si apruebo mis exámenes de inglés IELTS en mi país, ¿puedo ejercer mi trabajo en Canadá de acuerdo a mis estudios que tengo en mi país? Soy mecánico automotriz y tengo 27 años. Em, Pues creo que se Tendrías que refiere. tener, Creo que tendrías que tener una oferta de trabajo, ¿no? Esa es la parte que es complicada cuando quieres venir de frente a trabajar y no estudiar. Porque por lo Mm, menos por estudios, como decía Vanessa, tú mismo controlas tu proceso, tú encuentras lo que quieres hacer y con tus ahorros vas y haces lo que deseas. Pero para llegar de frente a trabajar, necesitarías de por sí una oferta de trabajo, ¿no? sí. Y tener a alguien que te dé
eso o que sea un sponsor acá. O sea, sí. Sí, O sea, de poder se puede, la cosa es definitivamente, encontrar. exacto. O sea, sí, el inglés es el primer paso porque para que puedas encontrar o tengas mayor oportunidad de encontrar un trabajo aquí, básico va a ser el inglés y que tengas un buen Ujú. nivel de inglés. Pero porque tengas el inglés IELTS no te asegura pues que ya puedas migrar, ¿no? Sí, lo que yo te recomendaría, Gustavo, es que de repente revises la página del gobierno de Canadá, la página de inmigración. Hay unos como bancos de trabajo para todo tipo de trabajos y de repente puedes encontrar uno así. Y estas páginas lo que te ofrecen son unas listas de empresas que ya están conectadas con el gobierno para justamente facilitar ese tipo de de procesos para inmigrantes. Entonces de repente se encuentras algo que haga match con lo que tú estás haciendo y posiblemente por ahí puedas encontrar algo. Sí. Vale, gracias, Gustavo. Tengo una pregunta también por interno que nos hacen, es si es que recomendamos un programa de posgrado de 1 año o de 2 años. ¿Tú qué opinas, Buena Diana? pregunta. Mi programa fue de 1 año y sí estuvo un poco ajustado, no te voy a mentir. Yo creería que 2 años es más fácil, pero claramente 2 años requiere más inversión y, en tiempo y en dinero. 1 año es posible, pero tienes que ver cómo, o sea, haces 1 año y de ahí te van a dar el permiso de trabajo para 1 año y justo tiene que coincidir perfectamente que ese año de trabajo tienes que haber estado trabajando ese año de trabajo para que eso te sirva para aplicar a una residencia permanente. En mi caso no me funcionó así porque yo empecé a trabajar después de haber tenido ese permiso, entonces tuve un retraso como de unos meses, pero lo que tenía es que postulé a una visa de trabajo que era por un convenio que tenía Perú con Canadá. Y eso fue lo que me salvó. Eso fue lo que a mí me salvó y estoy segura que debe haber también otros procesos con otros países en Latinoamérica, porque recuerdo haberlos visto, pero básicamente esta visa de trabajo que venía del convenio entre Perú y Canadá me permitió cubrir ese espacio entre la visa que tenía y mi proceso de aplicación para la residencia. Entonces sí es posible, pero obviamente va a pasar un poco más de tiempo, un poco más de dinero, ¿no? O sea, me refiero, tienes que hacer todo el proceso de aplicación, tienes que pagar tus fees, tienes que nuevamente tomar exámenes y hacer todo como si fuese desde cero. Entonces, sí se puede hacer en 1 año, creería que tu inversión va a ser menor si es que lo haces de la manera ajustada, pero de los 2 años vas más, pues, más tranquilo, ¿no? Porque ya no tienes la presión de tener que hacer ese año de experiencia tan rápido. Pero sí se Sí, puede. coincido. Coincido totalmente con Diana, es posible. Lo único es que sí, es que tú aplicas un programa de 2 años, pues minimizas los riesgos. Básicamente es eso, minimizas los Ujú. riesgos y aseguras que, asegura voy a decir, pero pues tienes más tiempo para poder aplicar a una residencia permanente. Entonces, en la medida de lo posible, sí lo suelo sugerir, o nos ha tocado casos en los que pues una persona ha aplicado a 2 programas de 1 año, ¿no? Por ejemplo, para Claro. poder sumar los 2 años de estudio, porque nos pasa que algunos posgrados no existen 2 años, sino existen solo de 1 año, entonces ahí hay alternativas, pero sí, en la medida de lo posible, si es de 2 años, es mejor, desde mi punto de vista, pero ahí depende Menos de cada estrés. uno también. Eso, menos noches sin poder dormir bien. Es más que nada eso. ¿Alguna otra pregunta adicional? Si no, para ir cerrando el webinar, no sé si tengan alguna otra consulta. Si no tienen ninguna otra consulta, pues igual les voy a dar ahí unos minutos para ver si es que tienen alguna otra duda, lo escriben en el chat. Nuevamente, yo sé que les va a parecer como medio cansón que les diga, pero yo de verdad les recomiendo, lo digo porque durante el proceso para aplicar aquí a Canadá,
creo que un asesor educativo te puede ayudar mucho siempre y cuando te dé muchas opciones, te explique cuáles son las diferentes variables cuando tú aplicas a un programa educativo aquí en Canadá, cuáles son los beneficios, cómo son las provincias, etcétera. Creo que estas asesorías los puede ayudar muchísimo para poder liberar muchas dudas que puedan tener, así que nuevamente los invito a que puedan reservar una asesoría con nosotros. Nosotros tenemos un poco más de 100 instituciones con las que aplicamos, con las que tenemos alianzas en diferentes provincias en todo Canadá. Sí que no somos especialistas en la parte de Quebec porque nos especializamos más en las provincias de habla inglesa. Pero sí, siempre estamos, incluso hay personas que reservan asesoría con nosotros, igual les damos otro tipo de recomendaciones, porque la idea de nosotros es siempre poder apoyarlos en cualquier duda que puedan tener. Listo, yo no sé si tengan alguna otra duda. Listo, yo creo que no tenemos ninguna otra duda adicional. Entonces, Diana, yo quería agradecerte por tu tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como te digo, para nosotros era importante tener este espacio porque nos sirve de inspiración, nos sirve para decir, ok, este es el camino que tengo que recorrer y sí que vale la pena. Así que muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por la experiencia que acabas de compartir con todos nosotros. A ustedes, Vanessa, gracias por invitarme y por permitirme contar un poco de mi historia. Feliz de poder contestar cualquier pregunta y ya, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias Diana, muchísimas gracias a todos. Si es que tienen alguna duda, contáctense incluso por medio de cualquier red social o por el número de WhatsApp que tenemos en la página web y espero poder vernos en otra ocasión, en otro webinar. Muchísimas gracias y buenas Ok, noches a todos. Gracias chao, Diana, chao. bye.